Hello, internet listo, Ramset listo. Pues mira, yo listo, o lo más listo que se puede, internet espero que esté listo. Bien, pues vamos a empezar. El tema del día de hoy es una pregunta polémica eh, y te voy a dejar la intro a ti. El tema es, ¿existen los malos juegos? Y como es polémica, me la dejes a mí la intro. Va, Por bueno, supuesto. para empezar, como se habrán dado cuenta algunos ya, no es como que tengamos una línea muy de qué vamos a hablar en estas charlas, sí es como medio random el asunto. Y como dice Leo, y pues dijimos de qué podemos o qué queremos hablar, y pues la pregunta es, o por la polémica que podría haber es con la pregunta respecto a si existen los juegos malos, ¿no? O sea, hay juegos que sean malos como tal. Y pues, Que le peguen a los juegos chiquitos y así, sí, porque les da ansiedad y ¿no? cosas así. Bueno, o sea, la primera, creo que ahí sí un poquito de lo que nos ha tocado ver es en pláticas, en comunidades, en redes sociales. Siempre creo que a veces pasan como dos cosas, ¿no? Cuando alguien publica algún juego, cuando hay un juego con mucho hype, pues te vienen las opiniones respecto a los juegos, ¿no? Y hay veces que se van a un extremo de decir que son un super juego, un juegazo, una joya oculta, etcétera, etcétera. Pero también hay mucho hate que de repente se tira, ¿no? Y es justo eso diciendo que los juegos son malos, ¿no? Ahora, nosotros nos queremos como meter o clavar un poquito más en este tema en el sentido de, pues, lo fácil es decir sí, ¿no? Y creo que, bueno, ahí sí concordamos tanto Lee como yo platicando un poquito de esto, que la respuesta en sí, pues es que sí, sí hay juegos malos, ¿no? Ahora, lo divertido o lo interesante sería el cómo analizar o cómo decir que un juego es malo, porque aquí va a haber mucho de opiniones personales, de qué tan sesgados podamos estar respecto a alguna experiencia que tengamos o al respecto. A final de cuentas, hay mucho de gustos, ¿no? Entonces sí es como que estaría interesante tratar de analizar por qué un juego es malo, así como digo, la obvia es decir, si hay juegos malos, pues sí, porque también hay juegos buenos, ¿no? Eso que creo que a lo mejor es menos difícil de decirlo, ¿no? Entonces, en ese supuesto, pues sí, hay juegos malos y hay juegos buenos, ¿no? Ahora, nos preguntábamos, y yo, ¿hay una forma objetiva de medir qué tan bueno o malo es un juego? Y pues eso es creo que lo que queremos platicar el día de hoy. Sí, con unas acotaciones que Eh, Aquí dale, las tengo, si quieres más o menos, va. eso, justo. Ahora, en nuestro debraye de que estábamos viendo justo esto de decir si un juego es malo o no, o qué puede haber, pues, hay que hacer como ciertas, acotarlo a final de cuentas, tener un marco de referencia como para hablar del tema, ¿no? ¿Qué es lo que nos dimos cuenta, no? O sea que ahí sí es como que no es lo mismo un mal juego a un juego que no me guste, ¿no? Y creo que eso, sin andar tanto, pero eso es como que el común denominador que en redes que te vas a encontrar o de opiniones, ¿no? Cuando a alguien no le gusta un juego, lo primero que va a decir es que es un juego malo. Puede que tenga o no razón. Ahí el punto interesante pues, es saber el por qué, ¿no? Digo, a mí mis casos, o sea, yo justo, muchos me conocerán porque hay juegos que de verdad los evito lo más que puedo, o sea, particularmente Dixie y Mysterium, pero ya en el fondo, como tal, no es algo que yo crea o considere que sean juegos malos, ¿no? Que fue un poco lo que pasó, publiqué en Facebook justo que íbamos a platicar de esto, y fue un poco lo que pasó en esa conversación, en esos comentarios, que todos dijeron, sí, X juego es malo y X juego es malo, pero nadie dijo es malo por esto, o sea, todos tenían el referente de que los juegos que estaban mencionando eran malos porque a ellos no les gustan o porque ellos los pasaron mal o le atribuyeron la categoría de que era malo porque a ellos no les gustaba. Va. ¿Qué otra cosa podemos decir? Va a haber juegos que per se, por tener ciertas similitudes o ciertas características, ya vamos a ir con cierto sesgo en el sentido de que ya vamos a ir como que ciscados a que no nos gusten los juegos. ¿Qué puede ser? Ejemplo particular, hablar de un juego con ciertas mecánicas o un cierto tema, ¿no? O sea, por ejemplo, si en mi caso hay un juego con mecánicas que para mí considero que casi siempre o son malas o las experiencias que he tenido no me gustan, lo más seguro es que lo juzgue como juego malo, ¿no? Ejemplos, no sé, cualquier Monopoly que es un roll and move, ¿no? O sea, tirar dados y moverte. Entonces es como que dices, no se me antoja mucho, usualmente es malo.
Ejemplo particular en juegos de mesa modernos me tocó con Dead of Winter. Yo es un juego que por muchas razones no lo disfruté y lo consideré, incluso lo podré considerar malo para mí, eso hay que aclararlo, porque justo eso, ¿no? Es tirar dados, mueves y ya con otras cositas, ¿no? Entonces, ejemplos de ese tipo, pues cada quien va a ser muy particular, ¿no? O sea, otro ejemplo a mí, Abomination, no me parece un mal juego, eso lo aclaro, pero sí la parte de tirar dados no es como que lo que más me emocione dentro del juego, ¿no? O sea, para crear un cuerpo no es como que me prenda mucho estar tirando dados, ¿no? Y en general los Tech Dads, pues tienen mucho de tender en mí a como que no me guste, ¿no? Entonces ya por default ya los considero más del lado malo que de un buen juego, ¿no? Bueno, hay excepciones, ¿no? Munchkin sí creo que es un mal juego. Casi estoy seguro, pero bueno. Eres cruel con ese juego. Pues fue una experiencia, pero si no son cosas que quiera uno repetir. Y después, bueno, podré más ahí, te digo, ya la parte inicial. Ahora, ¿qué otra cosa? Ahora, usualmente estamos en los juegos porque es algo que nos busca o buscamos divertirnos, ¿no? Ahora, el punto interesante es que lo que le divierte a una persona no va a ser divertido precisamente para otra. Ejemplos, o bueno, es más, yo en pláticas con algunos amigos, conocidos con los que juego, hasta en tono de broma he dicho muchas veces que puedes de repente tomar en una mesa y para probar al público sacar juegos como que están en polos opuestos, ¿no? O sea, en mi caso a mí me gusta mucho Ricochet, pero también no me gusta Dixit, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, son juegos que de repente apelan a sentidos muy diferentes de lo que podría gustarte en un juego, ¿no? Entonces, cuando también vas a acotar un juego, pues es que no todo no lo que le divierte a uno va a ser lo que va a divertir a otro, ¿no? Claro. Les decía, por ejemplo, Ricochet, he visto, a mí me encanta, pero pues hay personas que se están muriendo mientras estamos jugando, no sé si ya quieren que acabe, ¿no? Juegos a mí, por ejemplo, también no me divierte un Tokaido, ¿no? O sea, lo paso como una experiencia de que es un juego muy bonito, pero yo jugando Tokaido no siento que haya mucha decisión. Tal vez me falte jugarlo más, lo he jugado más de una vez, creo que 2 o 3 veces, y ninguna de esas ocasiones me ha gustado, ¿no? Entonces, lo que es divertido para mí no necesariamente va a ser divertido para los demás. Ahora, Sí, 100%. otro punto como que es de lo que estuvimos platicando ahí con estos días fue que también Espera, cuando vamos a antes de juzgar... que pases a otro punto, Dime, vas. tenemos un audio, igual y es de eso mismo, entonces lo voy a poner de una vez, ¿va? Apachurrale, vas. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Así un juego que he jugado mucho con mis amigos es el de Colonos de Catán. Es un juego muy conocido. Soy malísimo en ese juego. Siempre me ganan, siempre pierdo en ese juego. Pero aunque haya perdido y nunca se me antoje jugar porque sé que voy a volver a perder, admito que es un juegazo y que podríamos estar jugando horas y horas y partidas y partidas. Lo que pasa es a ver si con el tiempo mejoro y gano alguna. Mira, qué buen ejemplo. Ay, justo para hablar de Catán ahorita. sí. Juegos malos, pero bueno. El punto que seguía es que justo cuando vamos a juzgar un juego, o sea, Gracias, también Doctor. hay que aplicar la parte de su contexto, ¿no? Entonces, creo que cuando se hace un juicio, nunca hay que dejar de fuera el contexto, digo, sin meternos en otros temas, pero hay que contextualizar las cosas para saber, obtener esa referencia del por qué, ¿no? ¿Qué tipos de contextos tenemos? O sea, es la historia, del juego, la temática del juego, que pudo haber sido, ahorita hablaremos de algunos temas en particular. Lee hablaba también, y que creo que estoy de acuerdo, de esa capacidad de producción en su momento, capacidad de producción en cuanto a la producción como tal de una editorial o bueno, de una persona para hacer ese juego, ¿no? Y también la intencionalidad de su juego en ese momento. Ahora, voy a agarrar, no traía Catán, lo juro, pero aprovechando voy a traer algo. A mí Catán no se me hace un juego malo, tomando en cuenta todo lo que ha traído, ¿no? O sea, a final de cuentas es un diseño que creo que está bien hecho. En el momento en que salió fue un juego que fue a final de cuentas un hito en lo que son los juegos de mesa moderno, y creo que sigue siendo un muy buen juego de iniciación. Ahora, sin ese contexto yo diría que es un juego malo porque hay muchísimos juegos que prefiero jugar ahorita en vez de un Catán. Pero justo eso, entonces, ¿qué tan malo es un juego? No, pues también hay que ver ese contexto, ¿no? O sea, justo eso, o sea, yo prefiero evitar Catán, salvo tal vez algunas versiones como Juego de Tronos, pero justo eso, juzgándolo en su contexto, no podría decir que es un juego malo, ¿no? Ahora, otros ejemplos de esta parte, ¿no? O sea, Candyland en algún momento, no me acuerdo en qué podcast fue, lo mencionaron, y ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si te vas al juego en sí, a la parte de mecánica del juego, es un juego que no tienes ninguna decisión, y que la verdad es que juzgándolo
por la mecánica en sí, es muy mala la mecánica. O sea, es un pasatiempo más que un juego, no tienes ninguna decisión que hacer. Ahora, Candyland, ahí lo comentaron, se realizó porque fue, creo que en un hospital de polio, entonces fue para que no tuvieran realmente que ningún problema para jugarlo, ¿no? Como tal. Entonces, ya juzgándolo en ese contexto, dices, bueno, tiene una intencionalidad para lo cual funciona en su momento. Ahorita ya juzgando lo que es, eso es básicamente un juego de supermercado, de mass market, en el que, pues la verdad es para generar ventas sin ninguna otra cosa, pues claro que es un mal juego. O sea, ahí sí creo que no habría lugar a dudas. Ahora, la intencionalidad que tuvo, pues también hay que tomarla en cuenta, ¿no? Y ahí sí, Claro. si quieres tú platicar un poquito más de lo que decías de la parte de la lotería, ¿no? O sea, a lo mejor para nosotros, pues sí, es un juego que prácticamente es azar puro y es estar viendo a ver qué sale, pero pues Lee tenía un comentario muy correcto respecto a la lotería, cómo salió, ¿no? Ah, yo lo enfocaba mucho a la capacidad productiva, que muchas veces podemos decir que un juego es malo cuando realmente no queremos decir que es malo, sino que no nos encanta la producción, por decirlo de forma más amable. Y creo que la lotería es un gran ejemplo. La lotería no es realmente un juego mexicano, es una versión de un juego que nos llegó por medio de Europa y que a los europeos les llegó por medio de China, una versión similar, el bingo. Y la cuestión es que llegó a México en un momento en que pues no había nadie produciendo juegos de mesa más que pues juegos más bien juguetes para niños y madera y todo, y como lo empezaron a producir fueron en los monasterios, los frailes, los padres, no sé si los frailes sean católicos o cristianos o qué, pero el punto es que fue en las iglesias que ellos como que trajeron la idea de empezarlo a hacer en México. ¿Y cómo lo hicieron? Con el papel que tenían a la mano, con los sellos que tenían a la mano, con lo que tenían cerca, y se quedó así. O sea, hasta hoy en día cualquiera puede hacer una lotería y de hecho los archivos para hacerlos están libres, los puedes tomar y todo. Entonces si decimos la lotería es mala porque pues son un montón de papeles, muchas veces, no siempre, porque yo tengo una versión de lotería muy bonita, pero muchas veces impresas en mala calidad y los componentes no están bonitos y es nada más estar escuchando a alguien y poner números, pues no es mala, es que en su momento lo hicieron con una capacidad productiva no tan buena como la que tenemos ahora y ya, eso no lo hace malo. Era por ahí mi ejemplo. Exacto, entonces regresamos a eso, ¿no? O sea, todo lo que implica para juzgar ya de manera un poquito más analítica, si quieren, lo que es un juego, ¿no? Bueno, qué tan bueno o malo es un juego. Ahora, pues, la pregunta importante, o bueno, a lo que queremos llegar, si es que llegamos, no prometemos nada. Digo, a final de cuentas, no deja de ser mucho conocimiento más pragmático que otra cosa. Pero, ¿qué puede o qué hace malo un juego? O sea, ¿qué factores, qué causa que un juego sea malo, no? Y eso, a final de cuentas, ahí coincidimos en algunas cosas, Lee y yo. Y otras tenemos diferentes puntos de vista. A final de cuentas, es lo que digo, es mucho más como ese feeling y ese pragmatismo en cuanto a este juicio que podemos hacer sobre los juegos, ¿no? Claro. No sé, Lee, si quieres empezar con los tuyos, luego los míos y en qué coincidimos. Sí, si quieres, vamos a primero platicarles un poquito cómo lo dividimos. Uno es los hechos, o sea, ¿qué vemos como hechos? Que ahorita les especificamos un poco más, pero básicamente los hechos es algo real, algo que no se puede negar, algo que así es. Y qué consideramos que son hechos que pueden calificar un juego como malo. Y después nos fuimos a justo lo que menciona Ramsés, que son los aspectos subjetivos y la percepción personal. La percepción personal hace que para mí un juego como Avalon sea malo, pero tal vez para Ramsés es un buen juego. No me metas en eso. Al rato van a decir que sí, pero otra vez, volviendo a lo que nos comentaron en Facebook, por ahí dijeron que Dixit era un mal juego, pero a mí no me parece mal juego. Entonces, esos para nosotros son las percepciones personales. Pues no sé, yo creo que mejor si quieres empezamos con los hechos. Va. ¿Te arrancas bueno, con que eso? Está un poquito, es un poco más complicado porque al final de cuentas tendremos que tener ahora sí que datos duros, pero se refiere a que, no sé, a la construcción de un juego, algún error de impresión, a las mecánicas como tal, que digas esto falla y es muy claro que está fallando, a la concepción de cómo lo van a jugar,
No sé, incluso, bueno, ese yo lo tenía un poquito también, ahí voy a hacer trampa, pero en subjetivo, pero por ejemplo, unas reglas mal hechas, creo que también es algo que podría ser un mal juego, ¿no? Entonces, si es algo que es como, ahí sí ya no es de percepción, ¿no? Entonces, algo sí que sea, si no de manera innegable, sí como que esté el dato en específico y ese análisis no tenga que ver con ningún tipo de subjetividad o lo menos subjetivos posibles, ¿no? La verdad es que ahí a detalle no encontré muchos, pero por ahí recordé que alguna vez, por ejemplo, ahí tomando, no recuerdo, creo que la edición de Mage Knight en español, como tal, la impresión que hicieron tuvieron errores. Entonces, por ejemplo, o sea, Mage Knight no lo he jugado, sé que no podré juzgar que es un mal juego, sé que tiene muy buenas críticas, pero ya el solo hecho de que la impresión esté mal y que lo haga injugable de primera instancia, pues ya hace, si no un mal juego, si una mala versión de ese juego en ese momento, ¿no? Entonces eso es como algo muy claro y medible, ¿no? Sí. Eh, pero por ejemplo, esa es una mala versión. Yo por ahí encontré que en algún momento, no sé si ya se logró porque era algo como moderno, bueno, todos sabemos que está el ajedrez y luego se hizo un ajedrez tridimensional y luego ese ajedrez tridimensional se popularizó por series como Big Bang Theory y lo hicieron como más accesible. A partir de ese especie de boom, empezaron a hacer en una universidad un ajedrez que no era solo de tridimensional, no era en 3 pisos, sino era como en 5, una cosa así. El punto es que lo complicaron tanto que matemáticamente era imposible o sea, era imposible que uno de los jugadores ganara. O sea, estaba mal acomodado, pues. O sea, al aumentarle tanto la complejidad, lo volvieron imposible de jugar. Entonces podría estar muy bonito y todo, pero es un hecho que si no se puede jugar y el objetivo de un juego de mesa es que juegues, pues entonces ya no funciona. Eso para Sí, mí lo haría un mal juego. ya desde el diseño está mal hecho a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y como les decíamos, como esta parte es mucho más pragmática, la verdad es que encontramos mucho más cosas que son subjetivas de las que les queremos hablar, ¿va? Sí. ¿Quieres que empiece? Que creo que tengo un poquito más de lista en esto yo. Sí, mi lista es un poquito más larga, va. Yo lo que he encontrado como muy común y que sí hay juegos que me gustan como tal son los juegos que tienen cierta simetría, ¿no? O sea, lo vuelve muy rejugable, pero el detalle de este tipo de juegos es que si no se testean lo suficiente, pueden quedar mal balanceados, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, esto sí es un punto muy importante, por lo menos para mí, en el sentido de que un juego mal balanceado hace un mal juego. ¿Por qué? Porque pues, si siempre va a ganar alguna combinación que por ahí esté de algún tipo de facción o lo que sea, pues puede generar que te deje de gustar rápidamente, ¿no? Pero a final de cuentas, para mí esta sí es una falla grave de diseño. Y en ese diseño, en la parte del testing como tal, es como que, oye, pues, o sea, si es un juego simétrico, tiene que llevar más este testeo que un juego que no lo fuese, ¿no? Ejemplos, pues estuvo muy sonado en su momento Craig Havoc, que digo, me faltaría de jugarlo, y si hablo sin jugarlo, pero sí estuvo muy sonado la parte de que Craig Havoc estaba muy mal balanceado, ¿no? Entonces que había cierta, creo que la facción de los humanos era la que más ganaba o algo así, en ciertas situaciones. El punto es que es un juego simétrico que estando mal balanceado, pues puede generar obviamente críticas muy negativas, ¿no? Ahora, un juego que a mí me gusta mucho, y ahí sí, bueno, ya independientemente de esto, creo que puede ser, algunos lo consideran muy malo y otros muy bueno, ya depende de que quién es Sight. Sight como tal, fue un juego que creo que estuvo relativamente bien testeado, porque no sale muchos, pero en el transcurso ahora sí que después de que se empezó a jugar, por ahí no recuerdo, de inicio hubo una facción con un mat muy específico, una combinación, que era Rusviet, si no me acuerdo qué tapetito tenía, que lo que generaba es que en N turnos avanzara muy rápido el jugador y pues básicamente siempre ganara. Y por ahí había otra facción, ahorita se las busco, por ahí debo de tener en algún punto el detalle en específico, porque es un juego que juego mucho, pero también otra facción que era, creo que Crimean, con otro matcito, también estaba muy rota, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son errores de diseño que pueden generar frustraciones muy fuertes en un juego, ¿no? O sea, ya ahorita pasé a otro punto que tiene que ver con esa parte, pero para mí la parte de la simetría y que esté mal balanceado es un punto que sí hace mal a un juego, ¿no? Y entonces, y ese es el primero de 4 o 5. No son tantos. Dame un segundo porque tenemos un audio. Vas. Hola César, te escuchamos. Para malos juegos, siempre va a estar Dixit.
Insisto que esa es una percepción personal y tú odias Dixit porque no eres muy bueno. Diré que no eres muy bueno, por no decir que eres malo. Sí, sí, dejemos que sea malo, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos que hay bastante odio de parte de César. Sí, sí. Va, seguimos. Va, miren, bueno, rápido les comento los que decía de ahí si quieren saber, si no, no juego tanto, pero sí, hay un map de que se llama Industrial Insight con Roosevelt, ese está ya incluso hasta baneado, por ahí hay en fax, ahí luego lo tengo guardado, y Crimea, como les decía, con el map de Patriotic, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente ya hay cosas tan obvias que podríamos regresar a los hechos, ¿no? Esto sería, sí es asimétrico, pero ya es lo que está probado, ¿no? Ahora, siguiente punto de qué considero que puede ser malo en un juego, ¿no? Mucho de lo que cuando uno juega es la sensación que te deja ese juego, ¿no? Algo que he notado mucho en los juegos es que como estén diseñados, si en el flujo y en el transcurso del juego tú sientes o de repente que se vuelve lento, o sea, hay momentos en los que estás esperando y no puedes hacer nada, o que a final de cuentas estás solo viendo qué hace alguien más sin poder ni tener la decisión y que a lo mejor no te afecta, se generan que te den una sensación como de un juego largo, y eso no necesariamente tiene que estar relacionado directamente con cuánto se tarda en un juego. Hay juegos que te puedes tardar 2-3 horas y estás tan clavado en el juego que no lo sientes, ¿no? Entonces, hay juegos que considero que esos puntos podrían generarlo como que fueran más hacia el lado de un juego malo que un buen juego, ¿no? Digo, ejemplo rápido, Five Types a mí me gusta mucho, pero creo que algo de lo que le duele mucho, y digo, no hay forma como que no hacerlo, pero es que puede ser tardadísimo y no puedes estar haciendo gran cosa en el sentido de que en lo que alguien más mueve, pues no puedes planear tu turno porque te mueven y hasta que te llegue tu turno puedes hacer algo. Entonces, me ha tocado de repente sufrir yo incluso mucho AP o tener ver turnos de personas con muchísimo AP. Entonces, por ejemplo, puede ser un juego que esa parte a mí se me hace muy mala del juego, independientemente de que en el total de la sensación con el juego se me hace buena, ¿no? Pero eso, que se sienta algo que se tarda muchísimo y que justo eso, que no lo estás disfrutando en ese tiempo que pasa, se me hace como algo muy malo en los juegos. Bueno, no, pero si ese también es responsabilidad también de cada jugador. Sí, pero hay juegos que son más propensos o no a ese tipo de situaciones. Sí, eso sí. Va. Digo, ahorita Five Types es el que se me ocurre, pero creo que hay varios juegos que se pueden sentir como eternos, ¿no? Digo, eso ya también creo que son muchas cosas personales, pero hay algunos juegos, un ejemplo ahorita, claro, pero en los que a final de cuentas se escapa un líder y ya no hay forma de alcanzarlo, o viceversa, hay alguien que se queda muy atrás y no hay forma en que se recupere al menos un poco. Creo que a nadie le gusta estar en un juego viendo cómo los demás juegan sin que tú puedas hacer realmente algo, o viendo cómo alguien ya va a ganar y tienes que esperar N turnos o 1 o 2 horas para ver qué pasa, ¿no? O sea, no sé, ahorita me acordé de Risk cuando se quedan en Australia y pues dices, bueno, o sea, hay veces que dices, bueno, ya es como, no tiene caso, nada más esperar que acabe esto, ¿no? Entonces sí, como que a mí sí me gusta que los juegos tengan algún tipo de mecánica que te ayude a alcanzar a un líder o que no te quedes tan atrás, ¿no? Algún tipo de recuperación y que no a veces no duelan tanto. Digo, es uno de los puntos que sí como que a quien le gusta pasar el tiempo viendo a los demás, ¿no? Una pregunta para ti. ¿Crees que, por ejemplo, ahí entrarían juegos como Werewolf, que si te matan, luego y eres aldeano y ya te quedaste todo el juego sin jugar, entonces eso lo convertiría en un mal juego? A mí no me gustan precisamente muchos de ese tipo de juegos porque si eres el primero que te eliminan, pues, ¿qué haces, no? O sea, pues, estar viendo que jueguen los demás, porque usualmente además son en grupos grandes, entonces no es como que digas, ay, déjame, voy a jugar otra cosa mientras se acaban, ¿no? Pero sí, justo varios juegos de roles ocultos tienen esa parte que justo no me gusta, ¿no? O sea, ¿a quién quieren que lo maten primero para no hacer nada, no? Creo que, por ejemplo, ahí Bank de Dados ya traían una expansión El Fantasma o algo así, ¿no? Entonces a lo mejor ahí ya la bronca es no el primero que eliminan, sino al segundo, ¿no? Que se quede sin hacer nada. Pero justo eso, o sea, salvo con todas las excepciones, no creo que sea tan divertido estar viendo qué hacen los demás y tú nada más viendo, ¿no? Ok, va, te lo dejo, te lo cedo. Va, luego otro punto, fallas de diseño. Digo, ahí sí, ahorita a lo mejor Lee se puede clavar más en el tema o tal vez en otro momento nos metamos más en un tema como tal de diseño.
pero hay cosas que de repente uno no entiende en algunos juegos, ¿no? O sea, que parecen como que pueden ser un juego divertido o algo, pero hay algún factor que genera que la experiencia sea malísima, ¿no? Ahorita, así, uno de mis decepciones que tuve de Kickstarter, ¿no? Fue comprar Voodoo Party Madness o algo así. Era un juego que en la mecánica no se veía mal, pero un detalle que tenías que tener como tal, tú, digamos, cuánta vida tenías, es un contador de 1 a 3, ¿no? La forma de tenerlo era básicamente con un dado, o sea, no te dan un contador, no te dan otra cosa, es un dado que tú tienes que mantener oculto, pero no te dan nada con que ocultarlo, o sea, simplemente tú tienes que tener cuidado de ocultar ese dado para ir contando la vida que te queda a tu personaje. Entonces, creo que a mí el juego, cuando lo jugué, no me gustó, pero justo esa parte creo que lo hace un juego muy malo, que además creo que se puede arreglar con algún otro tipo de contador para esa parte, ¿no? Entonces, hay errores de diseño que de repente pueden generar que un juego, la experiencia sea muy mala y que en apariencia podría no haber sido un mal juego, ¿no? Sí, bueno, como lo mencionas, de que errores de diseño podía explayarme, no creo que tanto es que me explaye, sino que siento que otra vez, un poco lo que nos pasa entre diferenciar entre el arte, la ilustración y el diseño, hay que entender que el diseño es parte de, o sea, si por un mal diseño definitivamente no se puede jugar, entonces para mí sí lo justificaría, pero si, por ejemplo, como lo estás diciendo, tiene esta cosa que no facilita el juego, entonces sí es un mal diseño, pero tal vez es un mal diseño y con un juego lo suficientemente bueno se puede solventar, o sea, no pesaría tanto. Porque además sí, errores de diseño puede ser, como tú ya lo mencionaste, en el tablero, pero hablando de diseños de juego, también puede ser en el diseño de las mecánicas, en la forma de guardarlo, o no sé, si Sí, va a ser un juego de cartas y haces cartas súper delgaditas, es un mal diseño, diseño industrial, supongo que eso le tocaría, por ejemplo, a Carlitos Weapons War, que nos dijera si estoy diciendo una barrabasada o no, pero insisto, si es un juego de cartas o como Magic y le das una producción muy pobre, pues sí, lo hace malo. sí. Digo, ahorita un juego que nos gusta particularmente agrada, ¿no? Pero creo que tiene una falla Así. enorme en el sentido de que tú lo ves y el tablero es muy, muy bonito, pero a nivel de juego tienes que llevar ciertos caminos, hay un cierto orden de cómo puedes ir avanzando en ese tablero, que la verdad a simple vista se pierden y te cansan horrible estar buscando dónde están, ¿no? O sea, ya que lo juegas, te puede gustar y lo que puedes considerar un juego, pero, o sea, de inicio de las primeras partidas es algo que es horrible, ¿no? Sí, sí. Va. Vale. Y ya, mi último punto para ya no seguir aquí, porque claramente creo que hay muchas cosas que me molestan en los juegos. Que hay ciertas cosas que permitan como romper las reglas. O sea, hay juegos que no son tan claros a veces en sus reglas y se permite romper. Voy a hablar particularmente así de un ejemplo que a mí no me gusta el juego por eso. Hanabi es un juego en el cual es con información oculta y en el que dependes a final de cuentas del grupo totalmente. Pero por lo mismo, me ha tocado partidas en las que, o tal vez ahí soy muy purista de reglas, digo, voy a hacer mi disclaimer primero, ¿no? Pero el juego a mí no me gusta particularmente porque me ha tocado muchas partidas en las que se dan pistas como que rozando esa línea de lo legal o no en el juego, ¿no? El juego es sencillo, es decir, información básicamente de colores o de números, ¿no? Pero muchas veces me ha tocado ver que en la tonalidad con que hacen las cosas, dan cierta información como más precisa, ¿no? Entonces, ese tipo de detallitos como que no me gustan los juegos. Hay un juego que me gusta muchísimo que se llama The Grizzlet. Es un juego cooperativo que es raro, casi no me gustan. Pero justo también ahí soy yo muy obsesivo en cuando se juega, no permitir como tal que o sea, lo complicado del juego es que no permite ciertas comunicaciones más que muy, muy precisa, ¿no? Entonces yo cuando llegan a ver como que errores de, oye, pues bajaste una carta, ay, perdón, no, pues ni modo, ¿no? Ya la regamos, va para atrás y si perdemos, perdemos y si quieres nos echamos otra partida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto que en juegos de ese tipo pueden hacer ese tipo de cosas de, ay, la regué, bueno, pues entonces no pasa nada, regrésala, pues sí, claro que pasa, ¿no? En el sentido de que ya hay información que abriste, ya estás regresando a tu turno y aquí sí es como que muy, muy claro, ¿no? Entonces, digo, habrá primeras partidas que dices, bueno, ok, les doy chance o bueno, pero sí como tal ese tipo de detalles que en el que las reglas se puedan romper tan fácilmente, creo que cambia mucho la experiencia de un juego, ¿no? Entonces, son detalles que creo que sí se deberían cuidar, o por lo menos para los puristas como yo en las reglas, ¿no?
Y que fíjate que ahí yo me quedé pensando en este ejemplo que diste de Hanabi, porque planeamos con mucha anticipación esto que estamos platicando, y por mucha anticipación quiero decir ayer o algo así, por eso es que lo traigo fresco. Y fíjate que ya que lo reflexioné, no estoy tan de acuerdo. O sea, que un juego permita romper las reglas, creo que bien aplicado puede hacerlo un buen juego. Incluso hay juegos que parte de las reglas es que puedas romper las reglas. Otra vez, Munchkin no es de mis favoritos, pero entiendo que por ahí va un poco. O sea, ahí los puedes modificar, no romper. Pero Polilla Tramposa, que es algo súper básico, pero parte del chiste es hacer trampa, para mí. Ahora, Hanabi es muy específico en cómo lo tienes que jugar. El juego no te permite, no te da chance de romper las reglas. Quienes las rompen son los jugadores que no saben respetar las reglas. Eso es cierto, pero justo eso, ok, vayamos no a las reglas, sino si el juego a final de cuentas, como tal, la mecánica permite ese tipo de cosas, ya es algo que a mí no me gusta, ¿no? Porque pues a final de cuentas sí, polilla tramposa, pero está muy claro en las reglas que el objetivo es hacer trampa porque, bueno, tienes que en algún momento hacer trampa, ¿no? Si no, no va a servir de nada. Entonces sí es como que ahí sí, depende de las reglas, ¿no? Por ejemplo, Flux, pues a final de cuentas son juegos que van a ir cambiando las reglas, pero viene enmarcado dentro de las reglas, ¿no? Entonces, pero pues a final de cuentas sí, digo, ahí por eso hice mi disclaimer, ¿no? Sí es muy personal en el sentido de que pues, yo un juego trato de jugarlo conforme a las reglas y rara vez me verás es más, casi diría que nunca, cambiando o modificando house rules a un juego. Si pasa, será más por omisión de que no leí bien una regla que otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, a final de cuentas es algo que a mí particularmente se me hace malo que en un juego, ¿no? Sí, o sea, entiendo el punto, pero es el único en el que no estoy tan de acuerdo. Pero vayamos con los míos, que los míos son poquitos. Para mí algo que hace un juego un mal juego son aquellos que se venden como algo que no son. Explicando un poco, son los que se pintan muy complicados y en realidad son muy sencillos o viceversa y te generan expectativa y no te generan expectativa de esta que hablábamos a un principio de que mucha gente lo jugó y dijo que es malo, entonces yo ya pienso que es malo por la expectativa que traigo ajena al juego, sino el mismo juego, los mismos responsables del juego, llámese editoriales, creadores, publicidad, o sea, y aquí sí incluyo hasta la publicidad. Parte de tu trabajo es conocer tu producto y si estás anunciando mal un producto y estás eligiendo mal un mercado, el mercado se va a crear una expectativa y si el juego no la cumple, para mí sería un mal juego. Por ejemplo, si yo estoy buscando un juego para regalarle a mi sobrina de 8 años que a lo mejor ya juega un poquito más, entonces puedo subirlo a que entre 9 y 10 años sean los juegos, no, ella tiene 9, que no escucha esto jamás, pero el punto es que si yo estoy buscando un juego para un niño, lo busco con ciertas características, sé que tal vez este niño no me pone atención más de 10 minutos y de verdad le echo ganas en la investigación del juego y me compro un juego que resulta que tenía que ser con un jugador más experimentado, que en realidad dura mucho más tiempo, para mí va a ser un mal juego. Tal vez si lo hubiera jugado sin esa investigación o sin que lo vendieran así, diría, no, sí está padre, pero si no cumple las expectativas que el mismo juego genera, para mí lo hace un mal juego. Y yéndose más, tal vez algo más delicado, creo que pasó un poco con Sight. O sea, Sight, si investigabas las mecánicas y si te clavabas y si eras un jugador súper responsable, ok, se entendía lo que era. Pero al menos, hasta donde yo sé, muchos de los jugadores se iban con la idea de que era un Ameritrash, un Wargame, algo muy diferente a lo que es en realidad. Y es muy buen juego, muy, muy, muy buen juego. Pero si yo estoy comprando un Ameritrash y me entregan €1, pues voy a decir qué clase de Ameritrash es no es bueno. Entonces, para mí esa expectativa cierto. Sí es delicada. Que ahí también nada más hay que cuidar esa expectativa autogenerada por el juego como tal contra la expectativa de los jugadores, ¿no? Sí, son muy, muy diferentes. Aquí no podría culpar a nadie más.
Sí, que a simple vista, ¿no? Cualquier juego de minis de repente, no sé, un Blood Rage, por ejemplo, pues esperas una experiencia súper épica porque pues las minis están increíbles, ¿no? Pero pues ya cuando lo juegas realmente a lo mejor no es lo que esperabas porque no deja de ser un juego de draft con esos monitos que pudieron ser cubos de otro tipo de cosa y no pasaba nada, ¿no? Y daba igual, exactamente. Uh-huh. Y el segundo punto es juegos cuyo precio no se recupere. Y no se recupere ya sea en experiencia, tiempo o materiales. Yo puedo decir que puedo comprar un juego y que lo menciono mucho, Splendor, y Splendor para mí desquita su precio por el número de veces que lo he jugado, el número de veces que lo he prestado, el número de veces que lo he compartido. O sea, en eso desquita su precio Splendor y por eso me parece un buen juego. Otro lo puede hacer en cuestión de experiencia porque me generó suficientes experiencias agradables para yo personalmente considerar que lo hacen un buen juego. Y en materiales, porque yo puedo considerar el Vagamon, creo que es Vagamon, Liliana de Orcs juega Vagamon y es muy buena y tiene un tablero, una edición muy, muy, muy bonita que creo que ni siquiera juega mucho porque de verdad es muy bonita y le cuida mucho. Por ejemplo, si yo estuviera coleccionando Vagamons o si yo estuviera coleccionando Catanes, como es el caso de Adrián Bernis, y me voy a comprar un Catán de 19,000 pesos, pero que tiene unos componentes hermosos, aunque sea el mismo juego que ya tengo en otras 7 versiones, para mí desquita su precio. Y lo mismo pasa al revés, o sea, por las mismas razones consideraría un juego malo. Si me compro un juego de 15,000 pesos que promete una muy buena producción y que lo quiero comprar incluso por coleccionista, ni siquiera por jugarlo, y lo recibo y la calidad de los componentes es muy pobre, pues es malo, o sea, no desquito su precio. Y el precio ni siquiera digo que tenga que ser muy elevado o que tenga que tener un mínimo. Y yo te podría hablar otra vez de una lotería. Si me compro una lotería de 10 pesos y funciona, qué bien, chingón, funcionó, es buen juego. Me compro una lotería de 10 pesos con la misma calidad de componentes, pero le hacen falta cartas, entonces es un mal juego porque no desquito su precio. Aunque ahí traían varios juegos que generan ahora sí que cierta expectativa, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que Pendulum tuvo como una crítica, independientemente de la mecánica, que con respecto a su editorial en sí, se esperaba mayor calidad en componentes, ¿no? O sea, yo los vi y dije, no los veo mal, pero ok, si comparas con respecto a otros juegos de la misma editorial, ok, si dices, ok, los otros juegos tienen como un poquito de mejor calidad, ¿no? Entonces, pues sí, aunque, por ejemplo, este punto en específico, sí se me hace súper subjetivo, porque pues si te encuentras un juego, justo, además el precio que encuentras un juego no siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, y es así, cada experiencia va a ser diferente. Entonces, depende qué jugaste, contra qué comparas, con quién lo jugaste. En este caso, por ejemplo, te digo, con la misma editorial, ¿no? O sea, si lo juzgas por eso, pues yo también, entonces como que es un poquito más complejo, ¿no? Pero ¿Cómo si dices nadie por la quiere, editorial? nada, exacto, pero como dices, nadie quiere gastar su dinero y que no te sientas una retribución por lo mismo, ¿no? Fíjate que me estaban dando el tip, una persona que ambos conocemos, de Simon. O sea, ellos hacen cosas caras pero bonitas. Y tal vez cuando ves un juego de Simon ya sabes que te va a salir más caro del promedio, pero si te gustan ese tipo de juegos y todo, dices, bueno, lo compro porque me gustan los componentes, porque me gustan los juegos, porque me gustan los autores que eligen y todo. Y de repente te lo compras y la producción no es tan bonita o las mecánicas son muy pobres o algo así, ya dices, ya no lo valió. Uh-huh. O ya no fue suficiente para mí. Sí, más que costo hablemos de ahora sí que el valor que tenga con respecto a lo que pagaste, ¿no? Uh-huh. Y sí. Y pues, ¿qué te parece si vamos con aquellos en los que coincidimos? Va. Pues aquí fueron relativamente pocas cosas. Ahí creo que también a lo mejor es porque no nos gustan o coincidimos en estas cosas que no nos gustan. Lo primero que coincidimos es que cuando en los juegos cooperativos se permite, como tal, no prohíbe el juego, no hay algo que el juego haga para que no haya un jugador alfa, también es algo que yo considero muy mal en los juegos cooperativos, ¿no? Entonces, digo, obviamente depende de todos los grupos. Habrá jugadores que son más, como tal, que buscan más ese papel de líder en los juegos cooperativos, pero
sí hay juegos cooperativos que, dependiendo de las mecánicas, lo evitan, ¿no? O sea, no sé, ahorita, por ejemplo, Grizzly me gusta precisamente por eso. No permite que alguien esté como que llevando esa batuta tan sin control, ¿no? O sea, hay un token para ver quién es el líder de la misión en ese momento, se va cambiando, hay muchas cosas que te lo generan, ¿no? También, no sé, juegos como los que son en tiempo real, no, por lo mismo, no te permite que haya como todo ese tipo de jugador alfa, ¿no? O sea, un escape, son 10 minutos de juego frenético en el que al final de cuentas todos tienen que estar decidiendo y rápido, entonces no puede alguien tomar el papel de líder, ¿no? Sí, eso también es como complicado porque yo creo que sí llega a haber experiencias que gracias a que hay un jugador alfa se disfruta más el juego, pero son las menores, o sea, casi para mí como por regla, por promedio, si hay un jugador alfa en un juego cooperativo, seguramente va a haber un polo opuesto que va a ser el jugador que está así de, pues ya dime qué hacer y no voy a disfrutar el juego y ¿para qué lo jugué? O deja que no lo disfrute, hay veces que ni siquiera como tal le molesta eso, pero también pues es como medio aburrido para los demás, ¿no? Así de, pues dime qué juego, pues entonces jugamos un solitario cada quien, ¿no? Sí, también. Pues el que sigue, juegos con reglas mal hechas. Hay algo que particularmente odio y que sí puede serme como que, incluso juegos que tenga muchas ganas de jugar, que sí termine odiándolos un ratito, son las reglas mal hechas. Digo, en calidades de reglas, ya después que uno se pone a leer varias veces y varios juegos, pues, hay diferentes estilos y algunos te gustarán más que otros, algunos son con cierta comicidad, algunos como muy organizados, no sé, ahí depende de diferentes editoriales cómo se manejan y cómo están, ¿no? Pero cuando un juego tiene reglas mal hechas, o sea, que si de plano no te ayudan a aprender ese juego para las primeras partidas, o que incluso ya viste videos, o que incluso ya jugaste una partida de todos modos sobre el mismo juego, no sobre la marcha, no ayuda para nada, si es como que putz, o sea, puede arruinar el juego como para que no lo quieras jugar en un montón de tiempo, ¿no? Y eso agrega, si tú eres el que te toca leer las reglas y además explicarlas, si no las entiendes, como digo los dos explicar, ¿no? Entonces ahí sí he tenido juegos que no he jugado tanto precisamente porque las reglas me parecieron muy malas o me costaron trabajo o generaron experiencias malas, ¿no? Power Grid fue uno de los primeros juegos pesados que tuve y recuerdo que las reglas me costaban muchísimo trabajo. En su momento creí, la verdad, que era por falta de experiencia porque dije, ok, es un juego que ya subió un poquito y es un poquito más pesado de lo que estaba acostumbrado a jugar, llámese Carcassonne, pero al mismo tiempo jugaba Agrícola, entonces ya también creo que no fue factor. Power Grid sí, después por ahí leí que el problema real fue que la traducción de alemán a inglés por ahí queda medio mal, ¿no? Entonces, cuando tú vas jugando el juego, si tienes dudas, de repente en ciertas secciones encuentras una cosa, pero te referencia a otra página, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de brincos no ayudan nada a aprender el juego, ¿no? Entonces, juegos de ese tipo, pues sí, malísimos. Y recientemente hay un juego que le tuve muchas ganas. La verdad es que es un juego súper simple. Yo lo vi en campaña de Kickstarter hace tiempo. Y es un juego que es un filercito muy sencillo y muy bonito. Se llama Endanger Orphans of Coding Bombay, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama completo. Pero Qué es un juego que hermosas minis, sí, las preciosas. minis son Pero, hermosas, la ilustración está muy bonita y es un juego que tiene un humor negro muy chido. Particularmente me gusta mucho su humor negro que tiene. Pero realmente sí. es un juego que ya que lo juega uno es súper simple, o sea, no tiras dados, pero básicamente es moverte, jugar cartas y jalar cartas, o sea, es muy, muy, muy sencillo. Pero las reglas, aunque están temáticamente muy bien porque te cuestan cositas y o sea, eso está divertido, para un juego tan simple son 3 o 4 hojitas del base más las de la expansión, pero realmente me costó mucho trabajo entender un juego tan sencillo porque está súper mal hechas esas reglas, ¿no? Vi videos, también la persona que explicó en su momento ese video dijo que sí, que las reglas apestaban, y coincidí porque pues, sí no encontrábamos muchas cosas que aquí como se hace, entonces, ¿qué onda? ¿No? Terminé encontrando que hay una versión ya como tal de las versiones 2.0 que medio arreglan esa parte, ¿no? Pero justo unas reglas malas están muy cerca de que un juego ya nada más por las puras reglas para mí sea malo, ¿no? Sí, 100%. Y yo tengo un ejemplo. Es raro que yo tenga un ejemplo de reglamentos, pero no tienes idea cómo odié el reglamento de Catan, la versión de Game of Thrones.
porque se me hace súper, 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 súper chafa que no se pueda jugar si no te sabes las reglas al dedillo. ¿Y a qué me refiero? Por lo general, yo tengo la fortuna de que puedo jugar un juego con alguien que ya leyó las reglas y me explica, pero también lo he jugado con alguien que está leyendo las reglas en ese momento y que me está diciendo al mismo tiempo, ayúdame a traducir esto. Me ha tocado estar jugando una partida donde están leyendo y jugando al mismo tiempo y así, y bueno, te mentalizas para eso. Pero en el caso de Catan Game of Thrones, o sea, tiene reglas divididas en dos reglamentos distintos, en dos secciones distintas, y se me hace una patada en los huevos que haya ocasiones en las que si no te sabes todas las reglas o todas las cartas y que el reglamento te vayas a la sección que tiene que ver con X carta y el reglamento te diga, para entender el detalle de esta carta, vaya al reglamento B, sección 3, artículo C. Y tú estás peleando contra los otros y peleando contra salvajes y estás metido en el juego y ya te saliste del juego porque tienes que ir a hacer un recorrido del laberinto de ratón para entenderle una regla. O sea, creo que el reglamento debería, sí es responsabilidad de nosotros leerlo y conocerlo y todo para disfrutar más la experiencia, pero también debería de ser lo suficientemente accesible para que se pueda leer sin esa jalada de pasa al reglamento B o pasa al reglamento 3. Ver la referencia, no, dime Sí, para qué sirve la maldita carta y ya. creo que tiene un arte particular el revisar esos reglamentos y hacer reglamentos bien hechos, ¿no? O sea, también me ha tocado ahorita, creo que en su momento Marco Polo en español, como tal, tenía por ahí un tema que estaba muy confuso la parte entre ronda y turno. Y entonces eso es como que ok, aquí de que hablan de turno, ronda, ¿cuál es la ronda? ¿Cuál es el turno? ¿No? Entonces, la verdad, ahí no chequé si en inglés cambiaba o en otro idioma, si fuera ahí, ahora sí que perdido en la traducción por ahí algo. Pero sí son detallitos que te forzan a que estés buscando en otros lados cómo se juega un juego, ¿no? Cuando debería estar ahí en las reglas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, insisto, en este caso de cartas, o sea, es dar la explicación de la carta. No veo por qué tenían que partirlo. Y creo que puedo decir que no veo por qué tenían que partirlo, porque se me ocurren otras 20,000 formas en las que pudieron diseñar mejor eso. Pero bueno, tal vez yo soy muy exigente con la parte del diseño. No, creo que sí es importante. O sea, un mal diseño, bueno, perdón, un mal reglamento en un juego, por muy bien diseñado que esté lo demás, si no es claro, ya te puede cambiar el juego por completo. Oh, sí. Bueno, y el último punto de lo que coincidimos, ahí sí es como, ¿qué fue? Juegos con malos componentes, ahí sí como tal en el diseño que un componente te genere cierto problema que si no lo hace tal vez injugable, sí te complica las cosas, ¿no? Este tema, así como me acordé yo particularmente porque hay un juego mexicano que hace años compré, la verdad lo jugué, no se me hizo tan malo, pero sí fue así como que de mejor lo vendo, ¿no? O lo cambio, creo que lo terminé regalando. Ahí sí es el ajedrez maya. Ahí, en su momento, pues dije, a ver, lo juego, era una caja triangular, que la caja, pues, como tal, pues muy feo el diseño, pero bueno, tengo carcas, o no sé, no es como que por bonito lo tenga. Pero sí, tu caja era fea, pero ya cuando te pones a jugar el tablero, pues muy X, la calidad de componentes muy mala, pero sobre todo tenía algo que se me pareció muy, muy chafa. Los componentes son como, ¿qué serán? Piezas geométricas, no sé, pirámides, tal vez ahí, no sé, diferentes tipos de figuras. Romboides. Por ahí, pero del detalle es que están hechas de un plástico y algunas tenían unas puntas muy, muy filosas, o sea, incluso la caja se llegó a romper, ¿no? Entonces el objetivo del juego era como un ajedrez moverse de un lado a otro pero esos movimientos eran como en 3D, ¿no? Entonces una pieza se iba moviendo, pero había piezas que realmente dices, esto se me cae o lo agarro mal, lastimas a alguien, ¿no? Entonces, como tal, todo el del diseño hace que el juego para mí sea muy malo, ¿no? Independientemente que a lo mejor te entretienes jugando porque es un juego abstracto, o sea, es como muchos juegos abstractos, pero pues ahí te vas a comparar con alguno de la serie de la serie GIF, no sé, un Ginch o algo que dices, no, los quiero nada más porque sean bonitos, ¿no? Y además son buenos juegos. Pero si este ajedrez maya, pues como que dices, en todo lo nivel de diseño de componentes es muy, muy malo, ¿no? Entonces, pues ya qué ganas más dónde jugar, ¿no? Sí, 100%. No sé si tengas otro ejemplo, pero también ahorita me acordé, bueno, ahí sí lo que platicamos también antes de allá, creo que ayer,
por ejemplo, eso no creo que sean malos juegos, porque voy a hablar de juegos que son copias, pero pues sí lo tengo. La calidad de los juegos que he copiado Monte Carlo de la Cueva de la Perdición o el Fantasma Travieso. Digo, o sea, además de que son súper piratas, digo, la calidad es súper chafa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí podrás entrar en el debate de, eso igual están más baratos y los hacen más asequibles para otro público, ¿no? Pero, digo, la verdad es que están tan chafas que serían para mí, esas versiones serían horribles, ¿no? Entonces, como digo, es muy estético, pero pues sí, también entra en esa parte de componentes horribles. Y creo que es una percepción, sí, subjetiva, personal y en la que coincidimos, pero también es una percepción que tenemos por el tema de los artículos pirata. No quiero clavarme mucho en eso y voy a tratar de no hacerlo, pero, o sea, comprar artículos pirata está mal en muchas razones y por muchos niveles. No voy a decir que no lo he hecho, seguramente lo he hecho. Eh, y también he jugado con juegos pirata y de aquí viene mi ejemplo, específicamente en esta cuestión de la producción y que tiene que ver un poco con el diseño. Yo jugué un Fantasma Blitz, que sí era supuestamente Fantasma Blitz, pero la versión china. No era mío, quiero aclararlo, pero lo jugamos. El tema es que el fantasmita y la botellita y todo esto estaban hechos de plástico, y era un plástico tan barato que ¿qué pasaba? O sea, o sea, hemos jugado creo que muchos Fantasma Blitz. Las piezas las aplastas, salen volando, te arrojas en ellas. Digo, quienes jugamos más brusco sabemos que terminamos, que hay que quitarse anillos y todo porque terminamos arañados o así, manos con golpe y todo. Y los componentes, parte de lo que tienen que tener es la calidad suficiente para durar. Esa vez, a mí me daba miedo jugar ese Fantasma Blitz en particular porque era un plástico tan pobre, tan barato, que sentía que en cualquier momento o íbamos a aplastar la figurita del fantasma y echársela a perder, o de plano lo que hacíamos es que la empujábamos y salían volando como pelotas porque, insisto, no tenían la calidad suficiente. Entonces, para mí en ese ejemplo, el juego no era malo, pero la producción lo hizo malo. Y la producción, por ser pirata, no daba la calidad suficiente para que fuera buena la experiencia de juego. Entonces, ahí sí, por ejemplo, sí creo que influye mucho, influye mucho cuando alguien decide comprar un juego pirata. Hay que tomar en cuenta que estás decidiendo no solo pagar menos, sino arriesgarte a que tu experiencia de juego se vea afectada. Yo lo mencioné ahorita por la producción, pero puede ser porque las reglas no vengan correctamente traducidas, que de por sí ya pasa en los juegos legales, o por muchas otras razones. Ya sería luego meternos o clavarnos en algo más ético y de a quién le pagas y a quién no le pagas, pero lo cierto es que existe el riesgo de que la calidad no sea la que esperas y que afecte tu experiencia. Que ahí después estaría bien tocar un tema que tiene que ver justo eso con piratería, con prints and plays, con versiones hechas en casa, que creo que también es un buen tema justo para hablar de esa parte de qué opinamos y ya clavarnos un poquito más en eso, ¿no? Pero sí entra en la categoría de que pues ya tiene un poquito de eso, para nosotros ya es un juego malo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero ya será después, o sea, no es como que nos escuche mucha gente y no es como que me importe mucho si nos odian, pero no quiero que me odien tan pronto, y creo que ahí sí nuestras opiniones suelen ser similares y suelen ser muy lapidarias contra la piratería. Sí. Bueno, pues tratemos de ir cerrando. Va. Y ahora, punto importante, o qué es a lo que queremos llegar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se debería medir en un juego, ¿no? O sea, ¿qué consideramos que debería medir un juego? Y aquí Lee, ahora sí que les va a decir qué encontramos como que podría ser un buen referente, ¿no? Sí, un poco como retomando lo que decíamos al principio, o sea, tratando de ser imparciales, creo que lo ideal sería tener una lista de condiciones o una lista de reglas que nos permitan decir un número al aire. Tengo estas 10 condiciones. Si un juego incurre o transgrede 3 de estas, en automático se vuelve un mal juego. Pero eso es súper difícil de hacer. En primera, por la experiencia, nivel de conocimiento que tengamos nosotros dos, y si lo queremos hacer más sencillo, que fue lo que tratamos,
es tomando como base lo que califican las premiaciones más populares de juegos de mesa. Lo que hice pues, básicamente fue meterme a todas las premiaciones conocidas internacionalmente, no las nacionales, porque, insisto, todavía no quiero que me odien tanto, y saqué algunos de los puntos que creemos que pueden afectar a un juego lo suficiente para llamarlo malo. Con cierto respaldo, ¿no? Sí, con cierto respaldo. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos una por una o las enlisto todos y al final nos clavamos? Vas, si quieres enlístalas y ahorita nos vamos como tú gustes. Va, la lista es considerar el juego en su tiempo y espacio, o sea, su contexto, las mecánicas, el reglamento, el diseño, la experiencia y la prueba del mismo, y también ver qué cosas no influyen técnicamente, pero influyen personalmente en todas las personas, o sea, no a nosotros nada más, sino que vemos que puede afectar a muchos jugadores, que son la temática, el tamaño y la opinión externa. Esas son como que listado. Pues si me permites empezar con tiempo y espacio, el contexto. Dale. ¿A qué nos referimos con un contexto? Un juego, si bien se puede juzgar como cada uno quiera, creemos que lo más justo para un juego o para cualquier cosa es que se juzgue o se analice en su contexto. Es decir, si yo quiero juzgar a un juego como malo porque trata la temática de esclavos o en Puerto Rico, que además ya es percepción personal porque en el reglamento no dice que sean negros, pero en fin, decimos, Puerto Rico es un mal juego porque está promoviendo la esclavitud. Para mí, ese contexto o ese tiempo-espacio tendría que analizarse con más detenimiento y no solo por considerar el racismo como algo malo, que sí es malo, sí estoy de acuerdo en que sea malo, o la esclavitud, no el racismo, perdón, la esclavitud. Yo puedo decir, la esclavitud es mala, sí, pero en el tiempo en el que ese juego está ambientado, la esclavitud es un factor que existía y que no podríamos decir, lo vamos a esconder. No, es parte de la historia, es parte del contexto del juego, es parte de la introducción que te hace el juego a la temática. Y yéndome a algo más específico, que no sé dónde dejé, el juego, a ver, ¿qué tal está mi inglés? What Shall I Be? El excitante juego de escoger las carreras para las niñas. Es un juego de 1966 y básicamente cada uno de los jugadores tenía que elegir la carrera que iba a ejercer ya como mujer. Y las opciones que te daban, o sea, una niña podía llegar a ser una maestra, una aeromoza, una enfermera, una modelo, una bailarina de ballet y ya, párale de hablar. O sea, si quería ser mujer y no solo ser mamá, podía ser alguna de esas. Y a lo mejor en sí, ahorita te paso la palabra, Ram. ¿Quieres? Es que mira, justo para completar ahorita que me acordé, digo, ese no lo había checado, pero digo, en la misma categoría, nada más por el puro tema, podría entrar también Ladies and Gentlemen, ¿no? O sea, creo que son temas que son temas que justo ahorita pues estarían súper mal vistos, bueno, que están súper mal vistos, y ya sin entrar al debate ya podrías ver los porqués, ¿no? Pero justo el juego como tal, si lo juzgas por eso, pues ya valió, ¿no? Pero ahí hay una diferencia importante. Puerto Rico y Ladies and Gentlemen son juegos contemporáneos. O sea, a lo mejor no son juegos que, digamos, los hicieron en el 2021, pero sí son juegos relativamente recientes. Entonces podemos decir, la temática que están tratando va acorde a la temática que quisieron los diseñadores darle al juego. En cambio, que les estoy poniendo como ejemplo, es un juego diseñado, producido y vendido en 1966. Si yo quiero agarrarlo el día de hoy y decir, es un mal juego, porque promueve que las niñas solo pueden ser esas cosas y no pueden ser científicas y mecánicos y lo que quieran ser ellas, pues no, o sea, es como lo veían las personas en 1966. Y qué bueno que ya avanzamos y qué bueno que ya las niñas pueden ser lo que se les hinche la gana hacer. Qué padre y todo. Pero yo no voy a decir, era un mal juego,
porque alentaba a las niñas a ser bailarines de ballet, porque incluso yo diría, oye, en 1966 y las alentaba a tener una carrera, puta, era un muy buen juego. A eso me refiero con ponerlos juzgarlos en su contexto y juzgarlos en su época y juzgarlos en su temática y en su tal cual eso, su tiempo y su espacio. ¿Se me fue algo de este? Creo que no. Ahí podría, por ejemplo, también un juego que, si tomamos en cuenta su tema, a lo mejor ni lo así que muchos no lo. Bueno, yo creo que muchos ni siquiera lo han de haber probado o conocido porque es un tema raro, ¿no? Me acordé ahorita de New Bedford, es un juego sobre cazar ballenas. Básicamente estás fundando una ciudad, la ciudad de New Bedford, y pues económicamente hablando, pues la caza de ballenas era algo común en la época, ¿no? Entonces, en el juego como tal, tú vas a ir a cazar ballenas, no por eso te están diciendo que vayas a cazar ballenas o que sea bueno, o sea, en el contexto del juego es algo que es la normalidad o era la normalidad, ¿no? Sí, y que tampoco te están diciendo eso, ve a cazar ballenas, te están diciendo, pues se tienen que cazar porque así es, no te están diciendo es bueno o es malo, ni siquiera dentro del juego. Así es. Oh, sí. Pero bueno, este fue el primero. Siguiente. Pues sí, mecánicas. Que ahí creo que es como, ya hablamos un poquito de eso, que todo lo que tiene que ver en esas acotaciones que hicimos. Pero pues las mecánicas de un juego, a final de cuentas, todo juego va a tener un objetivo, hay una meta. Entonces, en ese transcurso, las mecánicas tienen que estar de tal forma engranadas para que ese objetivo, esa meta, vaya fluyendo, ¿no? Entonces, digo, ahorita sí como que recuerdo un juego en específico, digo, ahorita trataré de acordarme alguno, pero justo esa parte es como que la mecánica, sí, por muy bonito que te pinten un juego, por muy temático que sea, si las mecánicas no van bien engranadas a un mínimo funcional, ya el juego también ya pierde mucho valor, ¿no? Sí. Como yo lo había pensado era que las mecánicas tienen que ser como mínimo funcionales e idealmente innovadoras. Si un juego no tiene una mecánica funcional, ya no digamos muy buena, muy divertida, muy agradable, funcional, entonces ya es un mal juego. Lamentablemente o afortunadamente no encontré ningún juego así. Digo, tal vez sí es afortunado porque si no lo encontré o tal vez no lo haya y tal vez qué bueno porque entonces no se están produciendo juegos con mecánicas con ese nivel de no sé, con ese bajo nivel. O por lo menos no los tenemos tan claros nosotros, ¿no? Digo, por ahí tengo uno, ahorita lo comentaré, pero no, ahí sí solo hice el prototipo, probé un prototipo, o sea, creo que no era espero que realmente no sea la edición final, probé un juego mexicano de folclore. Cuando lo probé, pues básicamente es un drinking game, que las ilustraciones están más o menos bonitas, pero como tal a nivel mecánica del juego no es como que me prendiera mucho, ¿no? Era pasar cartas, hacer sets y se acabó, ¿no? Pero es un drinking game en el que la verdad es que podría ser con cualquier cosa, entonces por ejemplo ahí sí las mecánicas no sentí que fluyeran bien, ¿no? O sea, y trae la opción de que dices que si no quieres beber tomes agua de horchata o jamaica, algo así, entonces como que dices, ok, hay un drinking game que ya no es drinking game, entonces pues ni siquiera esa parte, ¿no? Entonces ni fue innovador y particularmente no se me hizo como lo mínimo funcional, digo, aclaro que fue una prueba que era un prototipo en su momento y espero que haya cambiado muchísimo cuando salió ya realmente su versión final, ¿no? Ojalá y sí, pero yo no lo probé, la verdad es que ese juego no lo he probado, pero no sé, creo que sí tendría que probarlo antes de decir qué me parece. No me encantó el diseño por lo que vi. Hasta ahí. Va, y creo que también esto se presta para que en algún momento hablemos más de clavarse más con mecánicas, ¿no? Entonces ya tal vez hablemos en otro momento de más clavado de mecánicas. Sí. Oh, sí. Va. Y bueno, reglamento. O sea, lo mínimo que esperamos en un reglamento es que sea entendible, ¿no? O sea, lo básico que permita jugar el juego, ¿no? O sea, ya les comentamos ahorita de Powerbit, que para mí es como que la peor experiencia en reglamentos que he tenido. Y lo mínimo que esperas es que un reglamento sea claro, ¿no? Tal vez no tenga tantos ejemplos, no sé, que sea muy claro. O sea, para mí un buen reglamento es el que te va explicando a detalle, que puede traer ejemplos, y que si rematas al final con una hoja de ayuda para cuando ya lo jugaste, nada más recordando eso, pues mejor, ¿no? Pero lo mínimo es que leyéndolo
sea lo suficientemente claro para que tú puedas explicar el juego y jugarlo, ¿no? Y que no se contradiga, o sea, sí, que no deje tantas lagunas legales, aunque hay expertos en buscarle lagunas legales a los reglamentos de juegos. Sí, o que no tengas que estar acudiendo a fax o en la BGG para decir, no sé qué hay que hacer, reviso esto y a ver quién lo entendió o qué dicen, ¿no? Entonces sí, o sea, un reglamento creo que es muy, muy importante en un juego de mesa. Uh-huh. Vas. El diseño. Vuelvo a lo mismo que yo, insisto que el diseño para mí no lo es todo, pero el diseño debe de contribuir. Si no contribuye y al contrario estorba, entonces sí puede contribuir a que sea un mal juego, a que se califique con mal juego. ¿Por qué? Por lo que ya hemos platicado un poco, porque no permite jugarlo bien, porque no permite entenderlo bien, porque no permite almacenarlo bien, porque pues muchísimas cosas. O sea, puede incluso tener un diseño gráfico muy feo el juego, pero lo suficientemente entendible para que se juegue. Entonces diría, bueno, pasa, o sea, no te afecta la forma de jugarlo. Pero si el diseño es muy feo y además no es claro, no contribuye en nada a la experiencia de juego, pues es un mal, es un punto malo para el juego. Súper, súper, súper malo. Y aquí en diseño sí, pues más que el ejemplo concreto les diría la simbología de las cartas, o sea, que tú puedas leer una carta solo viendo los iconos y ver qué recursos ganas o qué recursos tienes que entregar, eso es parte del diseño. Y si tienes que recurrir a un reglamento para entenderle a cada una de las cartas de un juego, entonces no está bien hecho. Sí, Ram, creo que levantaste sí, por la ejemplo, manita. No levanté la manita, pero no se aprovechó. O sea, no ubico un diseño como tal que digas que me acuerde malo, pero por ejemplo, recientemente cuando jugamos Canvas, los simbolitos creo que para mí no me afectaban en nada, pero como parte de diseño creo que tú luego identificaste de qué querían decir cada uno, ¿no? En cuanto a los textura y todo eso. Sí, ese es un buen ejemplo. Digo, bueno, ahí no sé qué tan claro, por ejemplo, Roll for the Galaxy, a lo mejor ahí le falla en el diseño esa parte de los símbolos. O sea, para mí ya son muy, muy, muy claros, pero en una primera partida, o bueno, de hecho creo que las primeras partidas, para alguien que está aprendiendo a jugarlo, no es como tan claro qué hacen cada uno de sus símbolos, ¿no? Sí. Sí, no es tan fácil. Pero volvemos a lo mismo, este es como que un listado. Entonces, puede ser que un juego tenga una muy baja calificación en uno de estos puntos, pero en el caso de Roll for the Galaxy, si la experiencia es buena, si el reglamento es claro, si la mecánica es buena, si todo lo demás es bueno, pues entonces simplemente tiene una falla menor. Y pues seguimos con la experiencia. Este es complicado porque se puede confundir con la percepción, pero ¿a qué nos referimos con experiencia? A que no podemos clasificar un juego por malo si no hemos tenido suficiente experiencia o suficientes pruebas con ello. Es un poco también lo que platicábamos en Facebook estos días, la crítica, o sea, no puedes criticar algo si solo lo has visto una vez, esa sería una primera impresión. Aquí va algo parecido. Creo que no podemos decir que un juego es malo solo porque lo jugué una vez y tuve una mala experiencia con el juego. O sea, creo que también se vale decir, tengo que jugarlo más para poder identificar si realmente el reglamento es muy malo o si realmente las mecánicas son muy pobres o el diseño no ayuda, o es que en esa única vez que yo lo había jugado antes iba medio dormido y no le entendía el diseño, o no tenía ganas de leer y leí mal las reglas, o fueron otros factores externos. Entonces, si hay un número mágico, creo que no, creo que depende de varios juegos y depende mucho del tipo de complejidad del juego. O sea, yo en una tarde me puedo aventar
10 sesiones de Fantasma Blitz y que me quede súper claro cómo es y poder decir, me parece un buen juego o me parece un mal juego, y no me voy a aventar esas mismas 10 sesiones seguidas tal vez de un Praga, porque de entrada, como es un juego más complejo, en la cuarta vez que lo juegue, pues ya voy a tener sueño, ya voy a estar cansada y no lo voy a poder juzgar con la misma imparcialidad. Adelante, Ram. Va, y ahí también tiene que ver hasta la curva de aprendizaje del juego, ¿no? O sea, hay juegos que como tal de entrada van a ser mucho, como dices, la parte de complejidad, pero va a implicar que a lo mejor la primera partida es casi de aprendizaje, ¿no? Y ahorita como caso particular, yo jugué la primera vez Brass, la edición viejita, la fea, y fue una de las experiencias más horribles que tuve. Entonces, o sea, para mí en mi cabeza mucho tiempo no quería jugar Brass porque para mí era un mal juego. Posteriormente ya la edición bonita, que hasta eso estéticamente ni siquiera creo que fue el problema, ¿no? Cambia, con que sí cambia mucho el ver un juego con un tablero bonito. La segunda partida que lo jugué ya no la sufrí tanto, pero igual ahí, o sea, en mi experiencia fue más como con las mesas que se generó mucho AP, que no fueron claras las reglas, muchos factores, ¿no? Entonces ya creo que la tercera partida que jugué fue la primera vez que dije, ok, este es un buen juego, nada más había tenido malas experiencias como tal, ¿no? Entonces, y la curva creo que inclusive con 3 partidas creo que son pocas porque es un juego que de una curva relativamente larga, ¿no? No creo que sea tan sencillo. Entonces, cuando ese juicio que hagamos también no es como dices, no puedes decir de que ya jugué un juego una vez y no me gustó. Puedes no volverlo a jugar nunca, pero de eso es hacer un juicio de valor a partir de una partida, sí es como muy sesgado, ¿no? Sí. Creo que no sería justo para el juego, sea el juego que sea. Y sea quien sea que lo esté juzgando. O sea, creo que te diría, no porque, no sé, Tom Basel agarre un juego agarre Folklore y diga, lo jugué una vez, no me gustó, porque no acabé borrachísimo. Pues no me parecería justo, aunque sea el súper conocedor. O sea, creo que tendría que darle más de una oportunidad. Aunque no sé si agarraría Folklore todavía, si estemos en ese punto en el mercado mexicano, para que nos volteen a ver. Pues han agarrado otros juegos por ahí, creo que el Digno Dinos por ahí reseñas ya fuera de México, ¿no? Pero sí, justo eso, o sea, no hay que tomárselo tan a la ligera esa parte, ¿no? O sea, cada juego tiene una curva diferente, entonces analizar o juzgar un juego por primeras impresiones, pues hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí. Pues por último, tenemos cosas que no influyen, pero que afectan la percepción pública de un juego. La temática, el tamaño y la opinión externa. Pues, si quieres, empiezo con la temática. Vas. Dale. Con la temática, hay temáticas que todos sabemos o que muchos sabemos que ya están súper choteadas. Y hay temáticas que muchos sabemos que aunque estén choteadas, venden. Y creo que eso influye en decir que es un mal juego aunque no lo sea, o que es un buen juego aunque no lo sea. Si de repente yo digo, voy a hacer un wargame y la temática es que estamos en Alemania y somos constructores de fábricas. Es decir, la temática es más como de euro, ¿no? Sí, pero es que aquí es wargame porque luchamos por los recursos. No estoy tan segura si eso a mí me lo venderían muy bien, y creo que no tendría por qué influir porque tal vez la mecánica está muy bien hecha, tal vez debería de probarlo, tal vez la experiencia va a ser muy buena, pero si la temática no me hace clic con lo que espero del juego, puede influir para que piense que es un mal juego. Y antes de eso, y siquiera ahora sí que revisar de qué va el juego, hay temáticas que a muchas personas atraen, pero que otros como tal también ya están hasta el gorro, ¿no? Entonces, llámese zombies, llámese piratas, llámese temáticas en el espacio, comercio en el Mediterráneo, no sé, hay temáticas que ya están tan choteadas que muchas personas de plano ya no las quieren ni ver en pintura, ¿no? Entonces, pues ya hay como tal está ese prejuicio del juego antes de siquiera ver de qué va, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto. Va, y tamaño. Voy con tamaño.
Sí, que es vas. algo chistoso que sí hemos encontrado en algunos casos. Aquí se refiere a tamaño de físico, a final de cuentas, podrían ser, no sé, dos ejemplos. El tamaño de la caja, que sea un tamaño de caja que sea poco transportable o que no quepa en tu librero. Han sido cosas que de repente por ahí vimos que se quejan, ¿no? Entonces dices, mi tamaño, voy a sacar mi juego, pero no cabe en mi mesa. Necesito irme a otro lado para buscar una mesa gigante donde quepa, ¿no? O no cabe en mi librero, entonces ¿dónde lo guardo esta cosa porque es gigante? O tengo que moverme y llevarlo a un lado, no cabe en la mochila, ¿no? Ahorita me acordé que alguna vez creo que Santi comentaba justo que su Telltale Blades tenía unas medidas bien raras, que no hacía que no cabían bien ni en la mochila para transportarse, y solo había una forma de acomodarlo en el librero, ¿no? Entonces algo que pareciera que no, pero pues también es algo que en el diseño de ese tamaño de caja, pues está horrible, ¿no? Entonces muchos sí es como que lo ven y ya, por ahí ya a lo mejor ya se desencantan de los juegos. Ajá, o es común escuchar mira qué porquería, o sea, ve el tamaño de la caja y trae 3 componentes y es demasiado aire. Sí, Ujú. bueno, pero eso que tiene que ver con el juego, nada, nada, es que es malísimo. Es como, no debería de influir, pero influye. Sí, que son quejas que luego tenemos muchos que dices, bueno, pero sí no debería tener como tal opinión en el juego en sí, ¿no? Como Ujú, diseño, como mecánica. Ujú. ujú. Y por Y último, ¿vas? pues vamos, la opinión externa, porque es, es muy común o es muy fácil que un juego, incluso antes de probarlo, digamos, es malo sin haberlo probado, porque ya todo el mundo, ya personas que confío, personas que tienen gustos similares a los míos, o ni siquiera que tienen gustos similares a los míos, sino que la cantidad de personas que han dicho que es malo es tanta que ya digo, sí, es un juego malo. Y lo puedo afirmar sin haberlo jugado nunca. Es un juego malo porque ya vi las reseñas y es igualito a este otro. Pues pruébalo, ¿no? No, 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 ¿para qué es malo? ¿Para qué pierdo el tiempo? Y yo soy de la opinión de Es, que no hay que probar todos si no te llama la atención o si lo revisas, pero justo eso, ¿no? A final de cuentas, esas opiniones que hay en las comunidades se generan como tal una percepción más global, ¿no? Entonces, pues sí hay veces que hay juegos que todavía ni han salido y ya traen el hype por las nubes y todos lo quieren y es el mejor juego. Y lo mismo pasa con muchos juegos que dicen, es el peor juego del mundo y ni siquiera les he dado la oportunidad de siquiera probarlo o por lo menos ver a lo mejor cómo se juega, o sea, muy, muy, muy por encima, ¿no? sí, Y era un sí, sí, poquito lo que sí. comentábamos, creo que en el comentario ahí con César, ¿no? Que es de Dixit, ¿no? O sea, pues es lo que le digo, hay juegos que para muchos son como el mejor juego o el peor juego, ¿no? Entonces a veces sí aplicaríamos la de Vox Populi y Vox Day, ¿no? Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado de cómo nos vamos a hacer esas opiniones de los juegos, ¿no? Porque pues, a final de cuentas, digo, en estas comunidades ya con todo lo que jugamos y con todo lo que hacemos, pues sí tiene mucho que ver. Hay ciertas personas a que, como dices, a que le vamos a tener más confianza, ¿no? Entonces habrá reseñadores, habrá gente a la que digan, pues él tiene gustos similares a los míos, pues a lo mejor ya lo estás, vas con cierta opinión ya predefinida, ¿no? O al revés. O sea que dices, esta persona a lo mejor tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y todo, pero cada uno de los juegos que recomienda a mí terminan por no gustarme. Entonces tal vez te va a recomendar un juego y tú vas a decir, ay, seguramente es malo, porque puede Pues llegar a mira, pasar. pues es que ahí sí como opinión personal, ¿no? Ahí va. Cuando tú busques un juego, a final de cuentas, si se te antoja, lo quieres ver, pues sí trata de ver muchas reseñas, ver mucha gente, porque son demasiados juegos, no puedes probar todos, no puedes, digo, ahorita pandemia, pero en su momento, pues tal vez puedas ir a grupos de juegos, ir a tiendas y jugar y tal vez puedas jugar algunos juegos, pero son tanta la cantidad de juegos, habrá algunos que no van a llegar o se tardarán en llegar, entonces pues sí tienes que como tratar de analizar si te animas a comprarlos, ¿no? Yo qué hago ahí sí es como muy personal. Es después de un rato de que ya he visto ciertos reseñadores que sigo y que tienen juegos que me han gustado, o ciertas personas con las que coincido en gustos, es como de ya se opinan, pues ok, si le gustó, pues voy y lo busco y tal vez va a ser un juego que para mí muy posiblemente me vaya a gustar y viceversa también, ¿no? O sea, si hay reseñadores o a final de cuentas críticas que me han servido a mí porque dices, a él le gusta, pero tiene claramente un tipo de gusto diferente, también lo usas para lo contrario. Digo, yo creo que a veces uso más ese tipo de reseñas que dicen, este es un juego muy bueno, ¿no? Y dices, ya alguna vez lo chequé, revisé algún juego y no coincidí y no me gustó para nada. Entonces también te sirve como
de referencia para saber qué no comprar, o por lo menos aguantarte un poquito más en algunos juegos para no ir luego a comprarlo, y sí tratar de probarlo de alguna u otra manera, ¿no? Sí, también. Pero bueno, en conclusión, ¿existen los juegos malos o la conclusión es Pues que no hay sí. conclusión? Yo digo que sí, pero ahí acotemos para cerrar, ¿no? Porque pues creo que esto hay que clavarnos más en otro momento. Pero te decía, si hay juegos buenos, hay juegos malos. O sea, el detalle sería ver que a lo mejor no es tan blanco o negro que lo podemos ver, ¿no? Hay que ver qué juegos simplemente son, en esa escala de grises, hacia qué lado se tiran más, ¿no? Un juego podrá tal vez tener características que lo hacen que tienda más hacia el lado malo que al bueno. Ya después buscaremos esa parte de, tal vez de hacer un análisis más extenso de cómo podremos juzgarlos. Pero creo que sí hay juegos malos como hay juegos buenos. Y como tal, yo creo que nunca hay que limitarse en el sentido, o mediarse tal vez un poquito, ¿no? Yo soy de la idea de, si alguien pide tu opinión de un juego, ni te vayas a un extremo ni al otro, pero no te limites a decir que un juego es malo, porque pues, también puede ser de tanta utilidad decirle a alguien que un juego para ti es malo, como que es un juego, ¿no? Con muy buen juego, perdón. Entonces, sí, tomar con cuidado esas partes cuando justo dirás que cuando tenemos el hype a veces será muy común oír de, este es un juegazo, es una joya oculta, entonces es como tener cuidado de ese tipo de cosas y de esas impresiones de los demás para el momento de decidir una compra o decidir si quieres un juego. Exacto, creo que sí existen los juegos malos, pero es más incluso responsable decir, este juego es malo para mí, o no me gusta a mí, o no me funcionó a mí, más allá de decir, este juego es malo, así afirmarlo categóricamente. Y creo que sí se puede afirmar categóricamente, pero vuelta a lo mismo, tenemos que clavarnos a leer mucho más de libros de juegos de mesa y cosas así para poder definir que lo hace mal. Incluso como opinión personal de que para ti es malo, creo que siempre es importante no nada más decir el malo es, sino es malo por qué, ¿no? O sea, a final de cuentas, ese por qué puede ser que sean los porqués que a ti no te gustan, que a alguien más sí. Dixit, o sea, creo que los porqués para muchos son como muy claros de por qué no nos gusta, que son los mismos porqués que hace que les guste a tanta gente, ¿no? Sí, exactamente. Y juzgarlo otra vez en su contexto, tal vez es un juego que tú consideras malo, pero pues tú no eres el público de ese juego y también se vale. Así es. Pues creo que es una plática medio pendiente, creo que sí, como me dijiste, tenemos que clavarnos más y poder tratar de justificarlo un poco más, aunque tenemos ahorita la idea de que son percepciones así súper subjetivas y que son cosas que tal vez sí podríamos calificar, pero no creo que tengamos el nivel suficiente para calificarlos ahora. Así es, y creo que es un tema que da para mucho, ¿no? Entonces, ya seguramente lo retomaremos en algún punto. Oshi. Pues creo que ya, es todo por hoy. Voy a darle de comer a mis gatos. Muy bien. Pues listo, nos vemos el jueves que sigue. Bueno, nos oímos. Nos oímos. Bye. Bye. Bye.